Hermanos, amigos y amigas, no les conocemos personalmente, pero desde acá les enviamos una palabra de bendición hasta sus hogares, hasta sus familias, y esperamos de que esta palabra, como cada domingo, venga a ser de mucha bendición para todos ustedes. Gloria al Señor en esta mañana, bendito sea su nombre. Yo le invito a que ahora la palabra en esta hora, en Éxodo capítulo 16, Éxodo capítulo 16, y vamos a estar leyendo ahí en el versículo 1, bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Si usted no trajo su Biblia, eh, puede verlo ahí también en la pantalla, así todas las personas que nos siguen también van a tener su versículo ahí en pantalla. Éxodo capítulo 16 y verso 1. Amén. Iglesia. Dice así la palabra del Señor. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que estaba entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Le invito a que incline su rostro ahí donde usted se encuentra. Los hermanos y amigos que nos siguen también allá desde sus casas, pueden inclinar su rostro en esta hora y decirle al Señor, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este privilegio, por esta bendición que hoy tú nos permites, Señor, de buscar consejos, Señor, en esa palabra que nos has dejado. Señor, dile, hoy yo preparo mi vida, mi corazón en esta mañana para recibir tu palabra, Señor, que mi corazón en esta hora sea un terreno fértil, Señor, para que esa semilla que hoy tú quieres sembrar en mi corazón, Señor, venga a dar fruto al 100 por 1. Señor, quita de en medio de en esta mañana toda preocupación, toda distracción que quiera venir a desviar nuestra atención al mensaje que hoy tú quieres traer a nuestro corazón. Señor, que hoy sea tu Espíritu Santo quien traiga sabiduría, quien abra nuestro entendimiento, que abra, Señor, Padre, nuestra mente y nuestro corazón para poder comprender, para poder entender. Y no solamente eso, sino para ser obedientes a lo que hoy, Señor, tú deseas hablarnos. Señor, bendecimos tu palabra, bendecimos tu nombre, y toda la gloria y toda la honra y toda la exaltación te la damos solamente a ti y nadie más que a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Para entrar un poquito en contexto de lo que acabamos de leer, hermanos, el pueblo de Israel había recién experimentado cómo Dios les había librado a ellos de la esclavitud en la que habían estado por 400 años en Egipto. Dios había levantado a Moisés, su siervo, para guiar esa liberación del pueblo de Israel de aquel lugar donde ellos habían estado por tanto tiempo siendo oprimidos por sus enemigos. Habían estado 400 años, imagínense, hermano y hermana, en esclavitud, y Dios decide sacar a su pueblo de esa condición de esclavitud, y para eso, como le decía, levanta a Moisés, uno de los grandes personajes, siervos de Dios que podemos nosotros encontrar en la Biblia. Después de algunos días, después de que Dios viene, les libera, y yo creo que algunos de ustedes deben recordar cómo Dios liberó al pueblo
de Israel. Hay películas, historias muy bonitas referente a ese momento en el que Dios trae aquellas plagas sobre Egipto y viene a cubrir y a resguardar en medio de todas aquellas plagas que fueron terribles sobre Egipto. Dios resguarda a su pueblo y estas plagas fueron la forma en la que Dios logró doblegar el corazón del faraón en aquel tiempo para que lograra dejar libre al pueblo de Israel. Pero lo más maravilloso, hermanos y hermanas, es que a pesar de lo terrible que fueron aquellas plagas, Dios siempre estuvo resguardando a su pueblo. Amén. Venían las plagas y afectaban a todos los egipcios, pero al pueblo de Israel no le tocaban. Amén. Y una de las peores plagas, que fue la última y con la cual ya el faraón terminó por doblegar su corazón y liberar al pueblo de Israel, fue la muerte de los primogénitos, ¿no? Cuando aquel espíritu de muerte vino sobre Egipto y todos los primogénitos terminaron muriendo. Incluso dice la palabra que incluso los primogénitos de los animales en aquel tiempo terminaron muriendo. Y Dios liberó al pueblo de Israel. Murieron todos los primogénitos menos aquellos que eran parte del pueblo de Dios, porque Dios guarda y cuida a sus hijos. Luego de que el pueblo de Israel es liberado, comienza un caminar, comienza un transitar hacia una tierra prometida, que Dios les había dado, una tierra que la palabra la describe, dice, donde fluía leche y miel, una tierra próspera, una tierra donde ellos iban a prosperar de una manera maravillosa, una tierra fértil, donde ellos iban a poder establecerse y crecer como nación. Pero para llegar a esa tierra prometida tenían que cruzar un desierto en donde iban a tener que enfrentarse a muchas pruebas, donde iban a tener que enfrentarse a muchas circunstancias que iban a poner a prueba su fe. Y es por eso que cuando leemos acá, dice la palabra que en uno de esos momentos en los que el pueblo de Israel se ve en aquella condición, en aquel desierto árido, donde no había alimento, donde no había agua, comienzan, dice, a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Y como leímos ahora hace un momento, dice que comenzaban a acordarse de aquellas ollas de carne que comían en Egipto. Comenzaron a recordar. Bueno, algunos ya nos dio hambre, ¿verdad? Cuando solo decir olla de carne, hermano, ya nos imaginamos aquella sopita, más con ese clima, ¿verdad? Yo no sé cómo eran las ollas de carne en aquel tiempo en Egipto, ¿verdad? Al menos eran bastante diferentes a los de acá, pero ellos se recordaban, ¿verdad? De las ollas de carne que tenían, que comían cuando estaban en Egipto y cómo comían pan sin, hasta saciarse, tenían abundancia de alimento. Y entonces comienzan a murmurar contra Moisés y de por qué les había sacado, y comienzan incluso no solo a murmurar contra él, sino contra Dios, porque al murmurar contra Moisés comenzaban automáticamente a murmurar contra Dios, porque al final era Dios quien les había librado, era Dios quien les había sacado, y comienzan a decir, mejor nos hubiera hecho morir Jehová ya en esclavitud antes de venirnos a hacer morir aquí, ¿no? Muchas veces, amados hermanos, nosotros nos ocurre la misma situación que al pueblo de Israel. Dios nos ha prometido a nosotros, hay una tierra prometida que Dios nos ha dado como promesa, valga la redundancia, y es esa vida eterna hacia la cual nosotros un día salimos de Egipto, del lugar del mundo en el que estábamos en esclavitud. El Señor nos liberó, nos libertó a través de Jesucristo y empezamos un caminar hacia aquella tierra prometida que terminará, que culminará hasta el día en que usted y yo partamos de esta tierra. Y en medio de ese caminar, así como Israel, nosotros también muchas veces tenemos que pasar por desiertos. Amén. ¿Cuántos han pasado por desiertos?
necesidad. Hemos pasado quizás por momentos, hermanos, donde quizás hemos perdido la esperanza. Hemos pasado quizás por circunstancias, quizás en donde quizás no tenemos esa respuesta pronta y rápida cuando la necesitamos. Momentos en los que empiezan a ocurrir cosas, circunstancias a nuestro alrededor que no entendemos y que no comprendemos. Y muchas veces en medio de eso también actuamos como el pueblo de Israel. Y comenzamos a quejarnos y comenzamos a murmurar, incluso contra Dios. Y esto a veces, hermano, parece irónico, ¿no? Porque el pueblo de Israel había estado esclavo. En aquel lugar eran oprimidos por sus enemigos y aún así querían volver ahí con tal de tener lo que necesitaban. Qué triste, hermanos. Es muchas veces ver a personas que un día fueron libradas del mundo, anhelar volver a Él. Porque en medio de las pruebas y las dificultades comenzaron a renegar contra Dios. Comenzaron a renegar en contra de la iglesia, comenzaron a renegar en contra de los pastores y comenzaron a decir, mejor estaba yo en el mundo antes. ¡Wow! Qué duro que es esto, ¿no? Qué duro es escuchar a una persona decir, mejor, aunque esclavo del pecado, tenía lo que necesitaba y no me faltaba nada. El pueblo de Israel estaba condenado a morir en esclavitud si no era que Dios levantaba a alguien para librarlos de aquella condición en la que se encontraban. Usted y yo, hermano y hermana, estábamos condenados no a una esclavitud, estábamos condenados a una muerte eterna, a menos de que Dios, en su gran misericordia, decidiera levantar a uno para librarnos de aquella condición en la que nos encontrábamos. Y fue por su gracia y fue por su misericordia que así como Dios levantó a Moisés para librar a Israel de la esclavitud, el Señor, Dios nuestro, levantó a Jesucristo, amado hermano, el pan de vida, óigame, para librarnos a usted y a mí de aquella condición de muerte en la que nos encontrábamos. Y en medio de aquella situación, en medio de aquella circunstancia en la que se encontraba el pueblo de Israel, Dios, amado, es que Dios, qué grande es, amados hermanos, en misericordia. Dice la palabra que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Dios en su gran misericordia, aun cuando aquel pueblo empezó a renegar contra Él, aun cuando aquel pueblo comenzó a anhelar volver a aquella condición de esclavitud de la que Él los había librado, Dios dice, yo voy a mandar, yo voy a enviar pan del cielo, voy a enviar alimento del cielo para que el pueblo pueda tener lo que necesita, para que ellos puedan entonces saciar su necesidad. Y entonces, seguimos leyendo ahí en Éxodo capítulo 16 y versículo 13, dice así la palabra, dice que entonces venida la tarde subieron, oiga, vea lo que es el Señor. ¿Cuándo ha visto usted una codorniz en un desierto? Con costo, hermanos, ahí florece la vida. O sea, Dios dice que entonces subieron codornices que cubrieron el campamento, codornices en un desierto. Bueno, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como la escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Nunca habían visto algo parecido, porque no sabían qué era. Y entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Y saltamos al versículo 31 y dice, y la casa de Israel lo llamó
maná. Y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor era como de hojuelas con miel. Qué rico, ¿verdad? ¿Se escucha eso? ¿Ah? Nunca habían visto esto. Dios hace descender del cielo un alimento que ellos nunca habían experimentado, que nunca habían conocido. Dice la palabra que entonces le llamaron maná. Jesús, amados hermanos, en una ocasión, y vamos a ir a Juan capítulo 6 en esta mañana, y versículo 25. Juan capítulo 6 y versículo 25. Amén. El pueblo de Israel, a través del maná que Dios había enviado desde el cielo, tuvo que aprender a depender de ese maná diariamente. Porque el maná que Dios enviaba, no lo enviaba solamente una vez a la semana, lo mandaba diariamente. Y Dios había dado instrucciones claras al pueblo de Israel para que no recogieran más de lo que ellos iban a necesitar cada día. Sin embargo, dice la palabra que algunos de ellos comenzaron a, por si acaso, voy a recoger un poquito más para mañana. La de menos, mañana, no sé, el Señor amanece de mal humor, amanece enojado con nosotros y al rato no nos envía el maná. Y comenzaron entonces, dice, a recoger un poquito más. Cuando Dios les había dicho, recojan solamente lo que ustedes van a necesitar para el día. Como resultado de esto, dice que al día siguiente, lo que habían recogido el día anterior amaneció lleno de gusanos. ¿Sabe por qué, amados hermanos? ¿Qué era lo que Dios necesitaba enseñarle al pueblo de Israel en aquel tiempo? Lo mismo que Él desea enseñarle a usted y a mí en esta mañana. Que usted y yo necesitamos aprender a depender día a día del Señor. Por eso el Señor en una ocasión dijo, no te afanes por el día de mañana, qué habréis de comer, qué habréis de vestir, no te afanes. Yo tengo cuidado de cada uno de ustedes cada día y voy a darles lo suficiente y lo necesario para que ustedes puedan estar con bien cada día. Dios necesita que aprendamos a depender de Él a cada momento, diariamente. Juan capítulo 6 y versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Voy a ponerles un poquito en contexto en donde nos encontramos ahora acá. Jesús había recién hecho aquel milagro de la alimentación de los 5,000. ¿Recuerda usted esa ocasión en la que Jesús alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces nada más? ¿Recuerda? Bueno, Jesús había hecho recién este milagro, 5,000, dice la palabra, contando solo hombres, sin contar sus familias. Entonces, incluso se cree que eran más de 5,000 personas, porque esos hombres venían con sus familias. Y entonces Jesús había hecho este gran milagro y luego de esto había subido a un monte a orar y sus discípulos habían cruzado un lago para ir hacia el otro lado mientras Jesús estaba orando. Había ocurrido también aquel milagro donde Jesús había venido caminando a los discípulos sobre las aguas, también lo recordamos.
¿Mm? Y ahora el pueblo andaba buscando a Jesús. No le encontraban. Aquella multitud que había visto aquel gran milagro de Cristo haciendo aquella multiplicación de aquellos panes y aquellos peces, ahora andaba preguntándose dónde estaba Jesús. Y entonces dice la palabra que le hallaron. Se fueron y por alguna forma averiguaron dónde era que estaba él y fueron tras él. Y cuando llegaron le dijeron: Señor, ¿cuándo llegaste aquí? Y vea la respuesta de lo que Jesús, la respuesta que Jesús les dio. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquella multitud que seguía a Jesús y que le andaba buscando a Jesús no necesariamente para honrarle y para darle gloria. Andaba buscándole porque era él quien les había dado de comer y dado de beber aquel día, en aquel tiempo, en aquel milagro. La motivación de aquella multitud por buscar a Jesús no era necesariamente para rendirle el honor y la gloria y reconocerle a él como el Hijo de Dios. Yo le hago la pregunta a usted, hermano y hermana, en esta mañana, amigo y amiga, que nos siguen a través también de las redes. ¿Cuál es tu motivación para seguir a Jesús hoy? Y yo le hago la pregunta a usted, hermano y hermana, aquí en esta mañana. Y le invito a que por un momento se haga esta pregunta ahí en su corazón hoy. ¿Cuál es tu motivación hoy para seguir a Jesús? Respóndasela ahí un momento en su corazón. ¿Cuál es tu verdadera motivación para seguir al Señor? ¿Cuál es tu motivación diaria para buscarle a Él, para congregarte, para venir a la iglesia? ¿Cuál es tu motivación diaria para orar? ¿Cuál es tu motivación diaria para escudriñar la palabra? ¿Cuál es tu motivación, hermano y hermana, en esta mañana? Muchas personas hoy en día anhelan las bendiciones de Dios para sus vidas, pero no quieren nada con ese Dios que trae esas bendiciones. Quieren milagros de Dios, pero no quieren nada con el Dios de los milagros. Muchas personas hoy en día andan tras los peces y los panes. Mucha gente hoy anda buscando nada más buscar saciar sus necesidades. Buscan a Dios para saciar sus necesidades. Pero realmente su corazón está lejos, su motivación está lejos de lo que realmente debería ser su razón principal para buscarle. Mucha gente hoy en día anda buscando milagros. Hay mucha gente hoy en día que usted los ve que andan de iglesia en iglesia, buscando donde hay milagros. Y corren y buscan y se amontonan buscando los milagros. Y cuando anuncian el gran profeta, el gran apóstol, viene para Costa Rica y la gente va y corre. Y le voy a decir una cosa, hay gente que hasta paga. Sí, paga su entrada porque viene el gran siervo, el gran profeta, el gran apóstol y ahí está mi milagro. Tu milagro no depende de un hombre. Tu milagro no depende del gran profeta ni del gran apóstol o como se llame. Tu milagro proviene de Dios. De Él viene tu milagro. No tienes por qué andar buscando milagros
donde el Dios de los milagros está de frente tuyo, cada día, cada momento, el que te sostiene, el que está ahí para ti a cada momento, el que mira tus necesidades cada día, ese está disponible para ti 24/7. Y si tú necesitas un milagro y si estás pasando por alguna necesidad, Él es el pan de vida que puede venir a tu vida a saciar cualquier necesidad. Pero ¿por qué buscas donde no vas a encontrar? ¿O buscas saciar solamente tu necesidad temporalmente? Porque aquel pueblo de Israel deseaba volver a las ollas de carne y a saciarse de aquel pan. Pero el tiempo pasaba y iban a volver otra vez a tener hambre, iban a tener necesidad. Hoy en día mucha gente que anhela volver al mundo porque está pasando necesidad, porque está pasando momentos difíciles y anhela volver al mundo. Hay gente que dice, es que yo cuando estaba en el mundo a mí me iba tan bien, a mí no me faltaba nada, pero ahora que estoy en Dios, paso por esto, tengo estos problemas, tengo estas necesidades. Y yo le pregunto, ¿quién dijo que iba a ser fácil? ¿Quién dijo que iba a ser fácil? El camino hacia la tierra prometida es un camino de desierto, de prueba, de obstáculos, de necesidades. Pero también es un camino que aún en medio de esas pruebas, que esas dificultades y esas necesidades, Dios prometió nunca dejarnos ni nunca desampararnos. Y así como Dios enviaba maná al pueblo de Israel para saciar día a día su necesidad, Dios prometió suplirte a ti y a mí de ese maná diario, cada día, en medio de cualquier circunstancia y de cualquier problema o cualquier prueba que podamos pasar. Pero en lugar de volver nuestro rostro hacia el Señor y clamar por ese maná, volvemos a mirar hacia atrás al mundo y decíamos, ay, es que qué lindo cuando yo estaba en el mundo. ¿Sabe que mucha gente habla así? Ay, es que yo cuando estaba en el mundo, mire, tenía esto, tenía lo otro. Ay, qué lindo que es. Y no se acuerdan de su condición allá en el mundo. No se acuerdan de su condición de esclavitud en la que se encontraban. No busquemos al Señor solamente porque Él es el que tiene los panes y los peces, hermanos y hermanas. Jesús desea que usted y yo le sigamos, le busquemos a Él, porque le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, que le hemos reconocido como el Hijo de Dios y que reconocemos no solamente eso, sino que reconocemos también nuestra necesidad de ser salvados. Y creemos en una promesa que nos ha sido dada de vida eterna. Hace unos días, yo creo que esto lo he mencionado algunas veces acá, pero esta frase siempre me ha marcado con respecto a la fe. Y es que la fe, hermanos, no solamente creer en Dios para que me saque de los problemas o para que supla una necesidad, es seguir creyendo en Dios aunque no me supla mi necesidad y aunque no me saque de la situación en el momento que yo espero que me saque. Esa es la verdadera fe. Porque qué fácil es creer cuando no nos falta nada, ¿verdad que sí, hermano? Cuando no hay pruebas, cuando no hay necesidades y cuando no hay dificultades, es muy sencillo creer en Dios, tener fe. Pero la fe es probada verdaderamente en medio de la necesidad, en medio de las pruebas y las dificultades. Ahí en ese desierto, donde no crece, donde no fluye agua, ahí es donde realmente nuestra fe es realmente probada. Ahí es donde Dios te dice, vamos a ver si realmente crees y confías en mí. Si realmente has creído de corazón,
No importa lo que tú pases, no importa la necesidad que tú puedas enfrentar. Cuando tú realmente has puesto tu confianza en el Señor, no habrá desierto, hermano, no habrá necesidad que pueda detenerte en tu camino hacia esa vida eterna. Pero necesitamos aprender a confiar en ese pan de vida que es el Señor. En el versículo 27, ahí mismo en Juan capítulo 6 dice, Jesús les dice a ellos, aquella multitud le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Dios Padre. Muchas veces nosotros, hermanos, nos esforzamos más por saciar nuestras necesidades terrenales que por saciar nuestras necesidades espirituales. Aquel pueblo de Israel andaba tras Jesús, caminando distancias quizás muy largas en pos del Señor, pero andaban pensando en los milagros, andaban pensando en los panes y los peces, nada más, andaban pensando en eso, no andaban realmente pensando en la necesidad que ellos tenían espiritualmente hablando. Muchas veces nosotros corremos, vamos de allá para acá y nos enfocamos mucho y nos esforzamos tanto por saciar nuestras necesidades materiales y muchas veces dejamos de lado saciar nuestras necesidades espirituales. Más que saciar tu necesidad material, más que saciar tu necesidad terrenal aquí, humana, Jesús está interesado en saciar tu necesidad espiritual. Esa necesidad que tienes de ser sanado, de ser restaurado, de ser lavado, de ser purificado por su sangre preciosa. Claro que Dios está interesado en bendecirnos y en suplir nuestras necesidades terrenales, materiales, pero antes que eso, Él se interesa más en venir a saciar las necesidades de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Y es curioso porque cuando vamos a Dios en oración, lo primero en lo que pensamos es en nuestras necesidades terrenales muchas veces. Señor, necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro, y todo tiene que ver con lo material. Cuando nuestra prioridad debería ser, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Y como decía el salmista, decirle al Señor, Señor, escudriñame hasta lo profundo. Y mira, si en mí hay camino de perversidad, Señor, purifícame, límpiame, lávame. Porque al final no va a ser tu condición humana o terrenal la que te va a dar acceso a la vida eterna, va a ser la condición de tu corazón. Eso es lo que te va a dar acceso a esa vida eterna. A menudo nosotros nos esforzamos, hermanos, de verdad, y nos afanamos más por lo que necesitamos terrenalmente. Jesús dijo en Mateo capítulo 6 y versículo 31, Él dijo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ese versículo 33 que nos lo sabemos de memoria, pero cómo nos cuesta ponerlo en práctica. En palabras de Jesús, más primeramente, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Volvemos nuevamente a Juan capítulo 6, versículo 28. Y entonces cuando Jesús les dice estas palabras a aquella multitud, le dice, trabajad más
por lo que realmente importa, no tanto por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. Aquella multitud le respondieron y le dijeron a Jesús: Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Cuando Jesús les declara estas palabras y les dice a ellos: miren, ustedes tienen que esforzarse, no se preocupen tanto por lo material, por lo terrenal, preocúpense por lo eterno, por lo que les va a dar esa posibilidad un día de entrar a la vida eterna. Y entonces ellos se vuelven a Jesús y le dicen: ok, Señor, está bien, pero dinos una cosa, ¿qué señales tú haces para creer todo lo que tú estás diciendo? Jesús había hecho ya el milagro que había hecho. Muchas de estas multitudes que le seguían a Jesús ya habían visto otros milagros de Jesús. Y ahora vienen y le preguntan: Señor, ¿qué señales haces tú para que te creamos? Parece irónico, ¿no? ¿Qué señales haces tú para que creamos? Muchas personas hoy en día todavía necesitan ver para creer. Hasta que yo vea milagro en mi vida, hasta que yo vea mi milagro, voy a creer. Hasta que yo vea cómo Dios viene a suplir mi necesidad, yo voy a creer. Hasta que Dios me sane, hasta que Dios me restaure, hasta que Dios sane a mis hijos, sane a mi familia, hasta que Dios haga el milagro en la vida de mi hijo, de mi familia, de mi esposo, y comienzan, entonces yo voy a creer. Wow. Déjeme decirle que Dios no actúa ni trabaja de esa manera. Dios no desea que tu fe en Él dependa de los milagros que Él puede hacer en ti. Dios no desea eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando esos milagros cesen, entonces ya no va a haber razón para ti para seguir creyendo en Él. Cuando los panes y los peces escaseen, entonces tu fe también va a escasear. Dios no desea que la razón, que la motivación tuya y mía para creer en Él sean las obras y los milagros que Él puede hacer en nuestra vida. Dios desea que aún en medio de eso, aunque no haya milagros, aunque no hayan respuestas a nuestras necesidades, sigamos creyendo en Él. Esa es la fe. Es la fe que te va a permitir un día alcanzar la vida eterna. Esa fe que no depende de lo que Dios pueda o no hacer. Esa fe que sigue creyendo a pesar de y en medio de cualquier circunstancia, por más difícil o por más dura que pueda ser. Algunos de nosotros hemos enfrentado a lo largo de nuestra vida momentos en los que nos hemos sentido contra la pared, en medio, entre la espada y la pared. Circunstancias, hermanos, donde nuestra fe ha sido puesta a prueba. Circunstancias, hermanos, límites, donde usted llega a un momento en que dice: o sigo creyendo o dejo de creer. Momentos en los que usted dice: si Dios no trae esa respuesta, ¿qué voy a hacer? Si Dios no trae esa respuesta para mi vida, ¿voy a seguir creyendo en Él? ¿Voy a seguirle siendo fiel?
¿Voy a seguir creyendo en sus promesas para mi vida? ¿O voy a tirar la toalla, voy a dar media vuelta y me voy a devolver para el mundo? La fe que produce vida eterna es la fe que se mantiene firme, creyendo en medio de cualquier situación. Y no es fácil, hermanos, vernos en una situación como la de Israel en aquel tiempo, en medio de los desiertos, en medio de aquellas circunstancias donde usted, hacia donde quiera que mire, no hay esperanza. Pero la esperanza del pueblo de Israel no vino del norte, del sur, del este ni del oeste, vino de lo alto, hermanos. Y cuando usted está en un desierto y usted mira hacia su izquierda, hacia su derecha, hacia el frente y hacia atrás y no ve esperanza, levante su mirada, que el maná del cielo viene de arriba. De ahí es donde viene tu socorro, de ahí es donde viene tu ayuda. Así decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá? De las alturas. De ahí viene ese maná que usted y yo necesitamos, hermanos y hermanas. Voy terminando en esta mañana. En el versículo 32, ahí mismo, en Juan capítulo 6, sigue diciendo, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan terrenal, hermano y hermana, te puede saciar, pero temporalmente. Mas el pan que Dios ofrece tiene el poder para saciarnos hasta la eternidad. Nunca más, dice, tendrás hambre. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tiene el poder para saciar completa y permanentemente toda necesidad en medio de cualquier circunstancia. Nunca más tendremos sed porque la sangre de Jesús tiene esa capacidad de nutrirnos completa y permanentemente. Solamente Cristo y solamente en Él, amados hermanos, podemos encontrar la respuesta. Jesucristo, hermanos, como dice la canción, es suficiente. Jesucristo basta en medio de cualquier momento, en medio de cualquier situación. Termino cerrando y cierro con estos versículos. Juan capítulo 6, versículo 47. Jesús dijo, de cierto o cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Y voy a pedirle al pastor y los ministros que si pueden estar pasando un momento en esta mañana. Bendito sea su nombre, bendito sea el Señor. Mira, hermano, yo no sé si en esta mañana, amigos y amigas que todavía nos siguen a través de las redes sociales, yo no sé si tú estás pasando en este momento por un desierto. No sé si, al igual que el pueblo de Israel, tú estás pasando por una situación difícil en esta mañana.
Déjame decirte algo, Dios te ha traído hoy con un propósito, Dios te ha traído con un plan. Dios necesitaba que hoy tú escucharas este mensaje. Y tú que estás conectado, Dios también necesitaba, tú que estás escuchando este mensaje, hoy Dios necesitaba decirte hoy, yo soy el pan de vida que puede saciarte, que puede saciar toda necesidad, que puede saciar toda circunstancia, toda situación en medio de tu vida, aún en el peor desierto, aún en el peor de la circunstancia. Dice el Señor, yo estoy ahí en esta mañana para ti. Yo no sé si en medio de ese desierto has entrado quizás en desánimo. Y hoy, en medio de esa situación, quizás te sientes agotado, te sientes cansado. Quizás en medio de esa situación, hoy tú te sientes sin fuerzas, quizás. ¿Has mirado a tu izquierda? ¿Has mirado a tu derecha? ¿Has mirado hacia adelante, hacia atrás? Y no has encontrado la respuesta que necesitas. Te sientes quizás debilitado, cansado. Y sientes que quizás ya no puedes más. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Aquel que tuvo poder para un día librarte de aquel mundo de pecado. Aquel que tuvo poder para darte vida cuando estabas muerto en delitos y pecados. Hoy te dice, yo soy el pan de vida. Yo soy ese maná que en medio del desierto desciende para saciar tu necesidad. Dios no necesita más que tú sigas intentándolo una y otra vez en tus propias fuerzas. Escúchame. Porque si hoy te sientes cansado, te sientes agotado, te sientes debilitado, es porque has intentado luchar en medio de ese desierto con tus propias fuerzas. Quizás tus pies están cansados de caminar tanto, están agotados, te sientes deshidratado, espiritualmente te sientes seco. Pero es porque has intentado avanzar por ese desierto, confiando solamente en tu capacidad, en tus propias fuerzas. Pero hoy el Señor te dice, levanta tu mirada hacia mí, porque yo soy el que te esfuerzo. Yo soy el que da fuerzas al cansado, el que multiplica al que no tiene ningunas. Levántate, dice el Señor en esta mañana, iglesia. Ya no mires más hacia atrás, porque lo que yo tengo para ti, te dice el Señor, iglesia, en esta mañana, son cosas maravillosas. Porque esa tierra que yo he prometido para ti no es comparable con lo que Egipto te puede ofrecer. Yo te he levantado, te he librado, te he sacado, porque te he amado, dice el Señor. Dile, Señor, Señor, sáciame en esta mañana. Levanta tu mirada hacia el cielo y, Señor, dame ese maná. Necesito, Señor. Dile al Señor en esta mañana, Señor, yo quiero aprender a caminar y confiar, Señor, cada día, cada minuto, cada segundo de mi vida en ti, Señor. Dile, Señor, cada día, Señor, yo sé que tú eres quien suple mis necesidades. Y dile al Señor en esta mañana, aunque yo quizás hoy no esté viendo esa respuesta, yo confío en ti. Y dile, Señor, si hoy todavía estoy aquí, Señor, en esta hora, es porque tú has sido misericordioso y tu gracia y tu amor me ha sostenido. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Dale gloria a Él en esta mañana. Él es ese pan de vida. Tiembla su voz. Él es tu Dios. Su voz. Aleluya. Cuán grande Dale gloria a Él y el Señor, eres tú eres Cántale cuán grande digno de toda gloria. Dile, eres Dios, tú eres mi Dios. todo lo verá. Levanta tu adoración en esta hora. Cuán grande Dile, Señor, cuán grande. eres Dios. En medio de tu necesidad, levanta tus manos, mira hacia el cielo. Día a día Él está. Dile, tú estás conmigo, Señor, a cada momento. El tiempo está en Él. Aleluya, Principio y el fin. aleluya. Principio y el fin. Adórale. La Trinidad en Dios. Sí, Señor. El Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León. Cordero y el León. Decláralo. Levanta tus manos, dile, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi proveedor. Él es tu ayudador en medio de tu necesidad. Todo lo verá. Él es ese Dios. Eres Dios. Aleluya. Cuán grande eres Dios. Sí, Señor. Cántale cuán grande Sí, Señor. eres Dios. Aleluya. Cuán grande. Díselo a Él en esta mañana. Mi nombre y mi ser dirá cuán grande. Sobre todo Él es digno de alabar y mi ser dirá cuán grande eres Dios. Cuán grande eres Dios. Cántale cuán grande Dale gloria en esta mañana. eres Dios. Y todo lo verá. Cuán grande eres Dios. Levanta tus manos en esta mañana. Levanta tus manos. Y dile al Señor en esta hora, Señor, tú eres grande. Dile cuán grande es Él. Cántale cuán Dile al Señor en esta mañana. todo verá. Cuán grande eres Dios.
Cuán grande eres Dios, cántale cuán grande eres Dios, todos lo verán. Cuán grande mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor en esta mañana. Santo, tú eres digno, Señor. Santo, 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 santo. Aleluya. Gloria al Señor. No sé si todavía estamos en vivo. Damos la despedida a las personas y hermanos que nos han seguido a través de las redes. Para nosotros ha sido un gozo y una bendición haber compartido este mensaje y esperamos que nos volvamos a reencontrar pronto. Que Dios me les bendiga. Y en la iglesia, que el Señor me les bendiga. Para mí ha sido un gusto, ha sido un placer y también pues espero que esta palabra haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes.